Normalmente, cuando surge la figura de un gran sabio o de un maestro espiritual en cualquier texto clásico, la mente proyecta enseguida una imagen de solemnidad absoluta. Sí, alguien intocable. Exacto. Uno se imagina a alguien caminando muy despacio, irradiando una especie de perfección inalcanzable, con todas las respuestas del universo perfectamente ordenadas. Pero, y aquí es donde empieza la inmersión de hoy, al entrar en estas fuentes, la escena inicial rompe por completo ese molde. Totalmente. El sabio de este relato llega montado en un burro pero trotando al revés. Es decir, va sentado mirando hacia la cola del animal, dándole la espalda al camino. Lleva el turbante torcido. Y cuando el lobo, que es uno de los habitantes del bosque, se acerca para advertirle que va sentado hacia el lado equivocado, este maestro, llamado Nasruddin, responde con absoluta tranquilidad que quizás es él quien va bien sentado y es el bosque entero el que está al revés. Es una forma muy inteligente de desarmar las expectativas desde el primer segundo. Lo que tenemos sobre la mesa para esta exploración profunda es un texto titulado El bosque de los 5 caminos. Ujú. A simple vista y sobre todo por esa escena inicial tan cómica que comentas, uno podría catalogarlo como un relato alegórico, casi como un cuento infantil donde los animales hablan. Claro, parece una fábula. Eso es. Sin embargo, al rascar un poco la superficie, lo que se revela es un manual clínico muy sofisticado, un tratado sobre salud holística, psicología y el equilibrio de los sistemas complejos. La entrada de Nasruddin mirando hacia atrás no es un chiste. Ya. Establece la premisa analítica de todo lo que sigue. Representa una sabiduría que exige alterar la perspectiva habitual. No ofrece respuestas prefabricadas, sino que obliga a cuestionar desde dónde se está mirando el problema. Y el problema que pone en marcha toda la narrativa es bastante específico. Nasruddin reúne a los animales y les dice que el bosque está enfermo. Enfermo. Pero hace una distinción muy curiosa, ¿eh? Aclara que no es una enfermedad total o una putrefacción generalizada. Exacto, no es el fin del mundo. No, no. Lo describe diciendo que ocurre solo en ciertos lugares y utiliza la imagen de una canción que tiene una nota desafinada. Y claro, una sola nota desafinada es suficiente para echar a perder la melodía entera, por muy bien que suene el resto de la orquesta. El objetivo de nuestro análisis de hoy es precisamente desentrañar cómo este relato enseña a localizar esa nota disonante dentro de un sistema complejo. Ya sea el ecosistema, el cuerpo humano o la propia mente. Eso es, para poder, en última instancia, restaurar la armonía. Pero, a ver, para poder afinar esa nota, el requisito indispensable es entender primero la partitura completa. No se puede aislar el problema sin comprender el contexto global. Claro, por eso, el maestro deja muy claro desde el principio que su intención no es ejercer de curandero milagroso. Afirma que no viene a curar al bosque, sino a enseñar al bosque a curarse solo. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿devolverles la responsabilidad? Exactamente. Es un enfoque puramente sistémico. Acto seguido, saca de una bolsa de tela 12 piezas de madera. Estas piezas encajan entre sí de forma milimétrica, sin dejar el más mínimo hueco y sin pisarse unas a otras. Ese tablero ensamblado es la metáfora central del texto. Representa un cuerpo sano, un ecosistema en equilibrio donde cada elemento ocupa su lugar exacto. Y para ilustrar cómo funciona ese tablero, Nasruddin lanza el primer gran acertijo a los animales. Empieza a hablar de 12 ríos que llevan agua por el territorio. La advertencia es que, si uno solo de esos 12 ríos se detiene por un bloqueo, la orilla entera se seca, a pesar de que los otros 11 ríos sigan fluyendo con normalidad. Mientras leía esta parte, y viendo que los animales sabios como la tortuga o el lobo no daban con la respuesta, me pareció fascinante que quien resuelve el enigma sea Santi, un niño mapache de apenas 9 años. Fíjate en ese detalle. Sí, sí. Santi responde casi de inmediato que esos ríos son idénticos a las venas y a los caminos de energía del cuerpo humano. Su lógica es que, si uno se atasca, todo el sistema entra en crisis, porque el resto tiene que trabajar el doble para compensar. La respuesta del niño demuestra una intuición sistémica que a menudo se pierde en la edad adulta. En la fisiología humana real, el principio funciona exactamente así. Pensemos en el sistema circulatorio o en la red facial del cuerpo. Ajá. Un estancamiento, una inflamación o un bloqueo en un área periférica altera inmediatamente la biomecánica global. El cuerpo comienza a realizar compensaciones, a desviar recursos y energía. Y eso inevitablemente sobrecarga otras áreas que, en principio, estaban sanas. A ver, intentaba aterrizar esto de los ríos y la compensación con una imagen más cotidiana. Es tal cual lo que ocurre cuando se produce un atasco masivo en una autovía principal. Totalmente. El tráfico se detiene en la arteria central. ¿Y qué pasa entonces?
Que miles de coches empiezan a desviarse por las salidas más cercanas buscando rutas alternativas. De repente, callejuelas secundarias en zonas residenciales que están diseñadas para soportar 20 coches por hora colapsan por completo. Empiezan los bocinazos, el asfalto sufre, hay caos absoluto. Claro, claro. Y si alguien mira esa callejuela, podría pensar, uy, el problema está aquí, esta calle está rota. Pero no. La callejuela solo sufre el síntoma de una compensación. El origen real del problema sigue estando en el bloqueo de la autovía principal. Esa analogía del tráfico ilustra perfectamente el error clínico más común, que es confundir el síntoma de compensación con la raíz del problema. Volviendo a la escena inicial del burro caminando al revés. Ah, claro, la perspectiva. Esa es la lección. La medicina o la psicología convencional a veces se quedan mirando la callejuela colapsada. Intentan ensancharla, poner más semáforos, medicar el síntoma, cuando en realidad hay que mirar hacia atrás, hacia el atasco original. Y hay un apunte crucial en el texto sobre por qué el niño logra ver esto. Nasruddin afirma que Santi aprenderá más que nadie en el bosque, no por tener un intelecto superior, sino porque todavía no tiene miedo de no saber. Qué frase más rotunda. Esa falta de miedo a la ignorancia es lo que permite observar sin prejuicios. Ahora, si aplicamos esa observación sin prejuicios al tablero, el texto nos invita a examinar cuáles son los cimientos. Porque, entendida la interconexión general, hay que buscar las piezas fundacionales. Exacto, la base. Nasruddin extrae la primera pieza de madera, una que es larga y completamente recta. No tiene adornos ni quiebres. Simboliza los huesos, la columna vertebral, lo que en algunas tradiciones se asocia al elemento madera. El acertijo asociado la describe como algo firme, pero que no es rígido, capaz de crecer en plena tormenta sin partirse, y cuyas raíces penetran en la tierra más profundamente que lo que su copa se eleva hacia el cielo. La selección de la estructura ósea y la madera para representar la rectitud requiere detenerse un momento. Biológicamente, los huesos no son varillas de acero inertes. No son pilares estáticos. Se define como coherencia interna. Es decir, que el pensamiento, la emoción y la acción se muevan en la misma dirección. Esa es la verdadera firmeza. Sin embargo, la perspectiva más reveladora sobre esta pieza no la da el maestro. ¿Es verdad? La da Yemita. La tortuga. Al observar la pieza recta, ella lanza una reflexión que altera todo el paradigma de la enfermedad. Dice, la pieza que no quiere estar recta no está enferma, solo olvidó cuál es su lugar en el tablero. Esa manera de plantearlo lo cambia todo. Elimina por completo la noción de culpa o de fallo inherente. Sugiere que no hay una malicia biológica en el desequilibrio, ni un defecto de fábrica en la persona. Simplemente se trata de una desorientación temporal, una amnesia del sistema respecto a su configuración original. ¿Tal cual? Y la siguiente pieza que revela Nasruddin es el ancla definitiva de esa configuración. Es una pieza tallada en forma de estrella o de cruz, diseñada para encajar en el mismísimo centro del tablero. Representa el corazón. Y el texto la define como algo que calienta sin usar fuego, que se mueve sin tener pies, que es lo primero en nacer dentro del sistema y lo último en apagarse. La ubicación de esa pieza es el dato más significativo. Nasruddin es categórico. No va relegada al fondo, ni puede acomodarse en un lateral por conveniencia. Pertenece al centro absoluto, porque desde ahí irradia energía geométrica hacia todas las demás piezas. Funciona como un sol, digamos. Funciona como el centro de gravedad del individuo. Si el corazón, entendido tanto como órgano físico y como centro de procesamiento emocional, está mínimamente desplazado, da igual cuánta fuerza se aplique sobre las demás piezas del rompecabezas, nunca van a encajar. El sistema entero quedará descuadrado. Hay un detalle en el relato, otra vez a cargo del niño, que explica esto a la perfección. Santi compara ese centro del corazón con el agujero de una cerradura. Para que una puerta pesada y compleja se abra, la llave no puede entrar más o menos cerca del agujero, ni empujar un poco más a la izquierda. Tiene que ser milimétrico. Exacto. Tiene que entrar en el espacio exacto. Si el centro está desalineado, todo el mecanismo interno de la puerta resulta inútil. Una vez establecida esta arquitectura básica, es decir, la coherencia estructural de los huesos y la centralidad innegociable del corazón, la narrativa da un giro muy interesante hacia las turbulencias de la mente. Porque una estructura física robusta se desestabiliza rápidamente cuando entra en juego el conflicto psicológico. Ahí es donde empieza la clínica de Nasruddin.
Eso es. En esta parte, el relato abandona el tono de acertijo general y entra en un terreno de terapia personalizada. Analiza a varios animales que se acercan al maestro con aflicciones muy específicas. El primer caso práctico es el de Yamsai, el lobo plateado. Él encarna una herida emocional tremendamente universal, que es el miedo crónico. El lobo confiesa que a pesar de su fuerza física, a veces siente vértigo estando de pie. Es como si el suelo bajo sus patas dejara de ser de fiar. ¡Qué imagen tan potente para la ansiedad! Absolutamente, y la pieza de madera que le corresponde tiene forma de L. Simboliza el apoyo, la seguridad base, ese ángulo recto imprescindible para que las paredes de un edificio no se desplomen. Ahora, la instrucción que da el maestro para tratar este miedo choca frontalmente con el consejo que la sociedad suele dar. Es verdad. Ante el miedo, lo habitual es decir, sé valiente, enfréntate a ello, lucha. Pero Nasruddin sostiene que el miedo jamás se combate con valentía. En su lugar, el miedo debe ser reemplazado con confianza. La distinción entre combatir y reemplazar es terapéuticamente profunda. Cuando la mente decide combatir una emoción como el miedo, entra en resistencia. Se tensa. Claro, la resistencia genera un pico de cortisol, tensión muscular y un estado de alerta que, paradójicamente, alimenta la sensación de peligro. El sistema se agota peleando consigo mismo. Reemplazar el miedo con confianza, que el texto define simplemente como la certeza de que el camino sigue ahí, aunque haya niebla y no se vea, cambia por completo la mecánica. Ya, es soltar la cuerda. Exacto. Al intentar encajar el tablero, no se invierte energía en destruir la ausencia de una pieza. Simplemente se toma la pieza de la confianza y se deposita suavemente en el espacio vacío que dejó el miedo. Es un acto de sustitución, no de guerra. Me parece un enfoque mucho más compasivo. Pero tengo que admitir que con el siguiente paciente me atasqué bastante leyendo las fuentes. A ver. Es el caso de la Gran Glel, una garza muy elegante por fuera, pero que confiesa sentirse completamente vacía por dentro. Su problema es la incapacidad de recibir. Su pieza tiene forma de herradura, como un cáliz o una copa abierta por arriba. Sí, la copa del afecto. Eso es. Y Nasruddin explica que el agua, el amor, el afecto, se escapa continuamente porque hay un hueco en el fondo de ese cáliz. Al llegar a este punto, la reacción humana más lógica sería pensar, bueno, si la garza se siente vacía, pues que el resto del bosque la abrace más. Claro. ¿Por qué el maestro no receta simplemente una dosis mayor de amor externo? No terminaba de comprender cómo funciona ese hueco en el fondo. Es una duda muy comprensible y es precisamente donde la psicología del texto brilla con más fuerza. El problema de la garza no es un problema de suministro externo, es un problema de filtración interna. Vale. Entramos de lleno en el terreno de la disonancia cognitiva. Cuando un individuo alberga la creencia interna y silenciosa de «no soy digno de ser querido» o «no merezco esto», se crea ese agujero en el fondo del recipiente. Ya veo por dónde vas. Si alguien externo vierte amor y afecto en ese cáliz, la mente de la garza lo intercepta inmediatamente porque contradice su creencia central. Para mantener su realidad intacta y tener razón, la mente sabotea el afecto recibido, lo filtra y lo deja escapar. Por eso, verter más agua en un cáliz roto solo genera más frustración. Ah, claro. El agua nunca llega a acumularse. Se pierde. Entonces, ¿cómo se sella ese hueco desde dentro? Según la dinámica del bosque, el texto habla de aplicar escucha verdadera, mezclar agua real con la capacidad de escuchar sin juzgar. Muy importante eso. Sí, y se especifica que es escuchar sin estar mentalmente preparando la respuesta o el contraargumento mientras el otro habla, que es lo que hacemos casi todos. La sanación para quien no puede recibir afecto comienza cuando experimenta ser escuchado de manera genuina. La atención plena del otro actúa como un sellador temporal que permite que el recipiente empiece a retener el valor propio. Es muy sutil y muy hermoso. Es una intervención preciosa. Y de ahí pasamos al tercer caso, que me atrevería a decir que es casi una epidemia en la actualidad. El gran J, la jirafa. El arquetipo absoluto del sobrepensamiento. La jirafa representa esa mente que se ha desconectado del cuerpo. Su cabeza está literalmente en las nubes. Piensa a una velocidad vertiginosa, analiza múltiples escenarios, pero su capacidad de acción es casi nula. Camina zigzagueando de un lado a otro sin avanzar. La parálisis por análisis de toda la vida. Exacto. La pieza que se le asigna en el tablero es un relámpago, símbolo del dinamismo y la electricidad. Es una energía mental muy potente,
pero al carecer de un cable a tierra, se convierte en una tormenta constante que agota el sistema nervioso en lugar de iluminar el camino. Espera un momento, para aclarar esto bien. Entonces la pieza del relámpago, esa rapidez mental y pensamiento creativo, no es algo negativo en sí mismo. El problema no es la velocidad, sino la falta de anclaje. Exactamente. La capacidad de pensar rápido es un don evolutivo maravilloso. El desequilibrio ocurre cuando esa electricidad rumiante domina el sistema sin descanso. Biológicamente, una mente rumiante suele inducir una respiración corta y superficial. Se nota enseguida, claro. Y esa respiración le envía una señal de alarma a la amígdala cerebral, indicando que existe un peligro inminente, lo cual vuelve a acelerar el pensamiento en un bucle cerrado. Por eso, la medicina que plantea Nasruddin no es un esfuerzo mental por dejar de pensar, porque eso es imposible. Intentar no pensar es pensar más. Eso es. La medicina que prescribe para la jirafa es el ritmo. El ritmo. El texto dice que la ola que va del sí al no, constantemente dudando, necesita una pausa regulada. Y las instrucciones que le da son puramente físicas. Dormir a la misma hora, hacer una pausa para respirar hondo antes de responder a cualquier pregunta, masticar la comida más despacio. Se utiliza una rutina fisiológica muy básica para frenar en seco el zig-zag destructivo de la mente. Claro, el cuerpo manda. Es utilizar el cuerpo para anclar el exceso de electricidad del cerebro. Es una intervención fisiológica directa sobre el sistema nervioso parasimpático. Al implantar un ritmo predecible, se envía una señal de seguridad enorme al cerebro. Ahora bien, con la jirafa se cierra el análisis de las urgencias del presente, digamos, el miedo, el vacío y el sobrepensamiento. Los incendios diarios. Exacto. Pero para que un sistema sea viable a largo plazo, no basta con apagar incendios. Se necesita un principio de expansión, algo que proyecte el sistema hacia el mañana. Y eso introduce la historia del oso pardo. El oso pardo. Él acude al claro del bosque con un problema muy distinto. Su conflicto no es el pánico ni es la ansiedad, sino la pérdida silenciosa de la esperanza. Lo describe visualmente como brasas que se van apagando poco a poco. Es desolador. Cuenta que lleva 3 años guardando una semilla de roble en su cueva, pero se niega a plantarla. Su argumento es pragmático y la verdad bastante triste. Sabe que los robles tardan décadas en crecer y asume que él no vivirá lo suficiente para ver el árbol adulto ni disfrutar de su sombra. Esa lógica tan aplastante lo tiene paralizado. Ya. Pero la intervención del maestro es preciosa. Nasruddin le explica que la esperanza no requiere la certeza de ver el resultado final. La verdadera esperanza consiste en plantar la semilla con la absoluta convicción de que alguien, en el futuro, verá ese árbol. Expandir la mirada más allá de la propia existencia es fundamental para la salud de cualquier sistema maduro. Si un individuo opera únicamente bajo el cálculo del beneficio inmediato o personal, su tablero interno se vuelve muy frágil. La acción de plantar el roble sabiendo que dará sombra a otros genera un propósito que trasciende la ansiedad personal. Y con la colocación de la pieza del oso, llegamos al punto culminante de la historia. El desenlace del tablero. Eso es. El tablero tiene 11 piezas perfectamente encajadas, pero queda un pequeño hueco en un rincón. Falta la 12ª pieza. Y para resolver el último hueco, vuelve a intervenir Santi, el niño mapache. Él observa el tablero con detenimiento y concluye que la pieza final, la que asegura y sella todo el rompecabezas de la salud y el equilibrio, es la confianza en el propio pensar. Lo que sucede a continuación es quizás la imagen más impactante de todo el relato. Nasruddin, que es descrito como un maestro sabio, inmemorial, con toda su autoridad, hace una reverencia solemne y profunda, doblando la espalda a un niño de 9 años. Es un gesto tremendo. Toda esta exploración nos lleva a comprender que el objetivo final no es crear discípulos obedientes que memoricen reglas para complacer a un gurú. De hecho, el texto lanza una advertencia clarísima. Dice, no enseñes al niño a pensar lo que tú piensas, enséñale a confiar en lo que él piensa. Es la declaración de autonomía total. Un modelo terapéutico o filosófico que fomenta la dependencia perpetua de la persona hacia el sanador es un modelo fallido desde la base. Claro, no resuelve el problema, solo lo traslada. Eso es. La validación del propio criterio interno es el pegamento que mantiene unidas las demás piezas del sistema. Ahora bien,
Con el tablero ya completo y reluciente en medio del bosque, surge una duda muy pragmática. La logística diaria. Exacto. El baistro se va a marchar, y las tormentas cotidianas, las decepciones y el estrés van a seguir existiendo. ¿Cómo se evita que las piezas vuelvan a desparramarse ante el primer contratiempo? 5 conceptos que deben repetirse cada mañana. A primera hora, cuando la mente todavía está en silencio y no se ha llenado del ruido del día. Las palabras son firmeza, seguridad, amor, esperanza y confianza. ¿Las bases del tablero? Exacto. Pero durante esta explicación se produce una paradoja que, sinceramente, me dejó pensando un buen rato. Uno de los animales pregunta qué sentido tiene repetir esas palabras en voz alta en los días oscuros, cuando uno está triste y no se cree en ninguna de esas palabras en absoluto. Y la respuesta del maestro es contundente. Afirma que si se pronuncian sin creerlas, el efecto es mejor. ¡Qué maravilla! Me pareció totalmente contraintuitivo frente a toda esta corriente de autoayuda moderna que exige creerse las cosas ciegamente y vibrar alto siempre. Es una ruptura fascinante con la tiranía del pensamiento positivo. Y Nasruddin utiliza una metáfora botánica impecable para explicarlo. Argumenta que si quien pronuncia las palabras no las cree, significa que hay mucho espacio interno para que germinen. Claro, el vacío es espacio disponible. Eso es. Un árbol que ya está cargado de frutos no tiene tanta sed, pero la tierra seca y la planta que todavía no ha logrado florecer son las que más desesperadamente necesitan el agua. Madre mía, tiene todo el sentido. Repetir los conceptos básicos del equilibrio cuando el sistema está deprimido no es un acto de hipocresía ni de autoengaño. Es simplemente el acto rutinario de regar una tierra árida, confiando en que el agua eventualmente despertará a la semilla que aguarda bajo la superficie. Y mientras da esta última lección, Nasruddin empieza a recoger sus 12 piezas de madera del suelo. Las guarda en su bolsa de tela, argumentando que quien verdaderamente aprende la lección no necesita aferrarse físicamente al tablero. Es entonces cuando la tortuga yemita sintetiza todo el conocimiento adquirido en una frase que resume el corazón del relato. Sentencia que curar no es arreglar lo que está roto, es recordar el orden que ya estaba ahí. ¡Qué belleza de definición! No hay que salir a comprar nada nuevo. No hay que importar salud desde fuera ni buscar repuestos mágicos. Se trata de un ejercicio de memoria profunda del propio sistema. Esa frase recoge la tesis fundamental de toda la exploración de hoy. El bienestar verdadero es un recuerdo estructural. Consiste en devolverle a la biomecánica, al procesamiento emocional y a la perspectiva general su disposición original. Es literalmente un trabajo de arqueología interior. Y la escena de despedida subraya la naturaleza heterodoxa de este proceso. Nasruddin se aleja por el camino, el viaje avanza hacia adelante, pero el burro vuelve a caminar hacia atrás. Es la forma perfecta de cerrar el ciclo visual de la historia. Al destilar toda esta información, queda clarísimo que la búsqueda del equilibrio no es una carrera ansiosa hacia una meta lejana para recolectar partes que supuestamente nos faltan. Es un trabajo minucioso de ajuste interno. De afinación. De afinación, eso es. Se trata de observar con honestidad el propio tablero para descubrir dónde es necesario que la confianza reemplace al miedo crónico, dónde la atención plena puede sellar la sensación de vacío, dónde hay que implantar ritmo para calmar una mente eléctrica y dónde la esperanza nos vincula con el mundo que dejaremos atrás. Y, por encima de todo, el relato insiste en la recuperación de la soberanía intelectual. El equilibrio es un estado preciso, casi de relojería, que requiere una vigilancia amable pero constante. Al requerir ese riego diario de las 5 palabras, se reconoce que el desequilibrio siempre será una posibilidad, pero la capacidad de realinearse también es permanente. Sin embargo, antes de perderse de vista entre los árboles, Nasruddin lanza una última advertencia. Un recordatorio muy físico que sirve como la semilla final para nuestra inmersión profunda de hoy. Asegura que, en medio de la velocidad y el fragor de la vida diaria, inevitablemente olvidaremos dónde va alguna de estas piezas vitales. Es ley de vida. Es inevitable. Pero garantiza que, cuando eso suceda, experimentaremos una clara sensación de hueco, porque la anatomía humana y la intuición siempre saben dar el aviso. Así que la pregunta que queda flotando para el análisis y la reflexión personal es la siguiente. La próxima vez que surja esa sensación repentina de vacío, incomprensible, de inseguridad o de parálisis rumiante en mitad de la semana,
¿Qué pieza específica del tablero interno está intentando desesperadamente recordar su lugar de origen? Esa es, en definitiva, la melodía a la que hay que prestar atención para volver a afinar.